Amén. Dios les continúe bendiciendo. Gracias le damos a Dios porque Él es bueno. Amén. Y en esta hora queremos compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Vamos a compartir allí la palabra de nuestro Dios. Amén. Hay un pero que solo Dios puede cambiar. Así que vamos a estar así. El pero que Dios puede cambiar en mi vida. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús, Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor, el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo te enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Al Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó, diga conmigo, limpio, limpio. Es día en el cual Dios quiere seguir trabajando en nuestra vida. Sabe que tenemos un Dios que tiene propósitos y todo lo que pasa en nuestra vida no es por casualidad. Incluso Dios permite que lleguen personas a nuestra vida con un plan perfecto. Y en la vida de Eliseo, en la vida de Naamán, nosotros podemos ver esto. Naamán, que la escritura nos empieza a decir que era un general del ejército del rey de Siria, uno de los ejércitos más grandes, más poderosos, más prestigiosos, que había tenido muchas victorias, y Naamán hacía parte de este ejército como general. Él tenía un cargo, tenía una posición y tenía una autoridad
en su vida. Era un hombre que contaba con muchos privilegios, que tenía una posición, pero que tenía también una familia. Así que podemos ver en Naamán que la Escritura nos dice cuál era su posición, cómo era él, qué tan reconocido y prestigioso era en medio de la sociedad. Dice que este era un varón grande delante de su Señor. Era una persona que era grande, era reconocida, era muy importante, estimada y valiosa por su Señor, y asimismo su Señor lo tenía en alta estima. Contaba con el favor del rey, contaba con el favor de muchas personas, y quizás pudiese alguien decir: Naamán lo tiene todo. ¿Cuántos hemos escuchado muchas veces: esta persona lo tiene todo? Porque cuando el ser humano empieza a ver de una manera natural, cuando empezamos a dejarnos llevar por las apariencias, muchas veces podemos llegar a ver una persona y decir: esta persona lo tiene todo en su vida, todo lo que alguien pudiera desear. Esta persona es exitosa. Esta persona, ¿verdad?, cuenta con todo el favor que alguien pudiera necesitar en su vida. Amén. Entonces, Naamán era un varón como de grande estima delante de la presencia de su Señor. Y dice la palabra: porque aquí le da la razón, porque era de alta estima, porque era varón grande, porque era prestigioso delante de su Señor, y era porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Amén. Por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Había sido un hombre que hacía parte, ¿verdad?, de esas victorias que el reino había tenido. Era un hombre que hacía parte de esas éxitos que había podido tener aquel ejército. Entonces, por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, y podemos mirar la palabra y ver cómo también se podía sentir aquel hombre. No solo las personas lo estimaban, no solo lo tenían en alta estima, sino que quizás él también se sentía muy importante, se sentía una persona necesaria, una persona útil y una persona que era necesaria para aquel ejército y para aquella nación. Cuando alguien veía a aquel hombre, cuando alguien podía ver a Naamán, sabe, podía inspirar respeto, admiración. ¿Cuántas personas quisieran ser como Naamán? ¿Cuántos quisieran tener su posición? ¿Cuántos quisieran tener las victorias que él había tenido? ¿Cuántos quisieran ser o tener el cargo que aquel hombre tenía? Y no es distinto a lo que hoy vemos. Hoy quizás usted puede ver a través de las redes sociales diferentes personajes a los cuales se les sigue, y tiene un sinnúmero de seguidores aquella persona, porque quizás quieren ser como él, quieren tener lo que aquella persona tiene, le llama la atención, y usted puede ver cuántos me gusta tiene, cuántos likes tiene, cuántos seguidores, y eso genera en ellos quizás muchas veces orgullo, ¿verdad? El hecho de saber que muchas personas quieren ser como ellos, quieren seguirlo o quieren seguir el estilo de vida que ellos tienen. Entonces, este era un hombre de alta estima, era un hombre que halló gracia y favor delante de su Señor. Era este hombre también valeroso en extremo. Él no estaba en ese lugar y en esa posición que tenía por estarlo. Naamán tenía unas cualidades, y es que era un hombre valeroso, pero no era cualquier persona valerosa. Dice que era una persona valerosa en extremo, era valiente, era un hombre que quizás no le tenía miedo a los retos, que se enfrentaba a los ejércitos, y por eso quizás tenía la posición y tenía los
triunfos y éxitos que tenía. Un hombre valeroso en extremo, no era un hombre cobarde, no era un hombre que no le gustaban los retos, era un hombre que enfrentaba a los enemigos más poderosos, que enfrentaba las circunstancias más duras, que había tenido que librar muchas luchas en su vida. Y así hay personas hoy, ¿verdad?, que han tenido que librar muchas luchas en su vida, que han podido salir adelante, que han tenido victorias en sus vidas. Pero sabe, queremos llegar a un punto importante, que cuando la palabra nos relata todo lo que era Naamán, cómo era él, y que era un hombre valeroso en extremo, nos llega aquel pero que muchas veces no queremos aceptar y que muchas veces el ser humano no espera para su vida. En el momento más importante, en el momento donde él estaba en todo su esplendor, el éxito era una realidad en su vida, contaba con el favor del rey, de la nación, de las personas, tenía todo humanamente hablando. Llegó de repente un pero a la vida de Naamán, y era que Naamán se estaba convirtiendo y había tocado a su vida la lepra. Era un hombre leproso. Amén. Muchas personas podían ver a Naamán vestido con aquellos trajes de soldado, que era muy imponente, que era muy llamativo, que cuando él pasaba representaba respeto, imponía delante de las personas y muchos lo admiraban. Pero aunque muchas personas podían ver el exterior de Naamán, sabe que no podían ver ellos lo que había debajo de aquel uniforme. Y muchas veces es fácil engañar al ser humano, es fácil dejarnos llevar por la apariencia o aparentar algo que no somos. Por eso es que la Escritura de Dios nos enseña y dice que Dios no mira la apariencia, sino que mira el corazón. Amén. Aun cuando Naamán podía engañar a muchas personas, o muchas personas no sabían el secreto de Naamán, ciertamente él escondía algo, y que tarde o temprano ese algo que él estaba ocultando y que día a día quizás estaba protegiendo con su uniforme, con sus vestidos elegantes, con su armadura, iba un día a ser descubierto, porque nada hay oculto que Dios no saque a la luz, nada hay oculto que Dios no conozca, nada hay oculto que Dios no revele. El tiempo, las circunstancias, las pruebas ponen, ¿verdad?, de manifiesto lo que somos. Y muchas veces Dios permite circunstancias en nuestra vida para poner de manifiesto lo que hay en nuestro corazón. Por eso nuestro propósito en esta vida no debe ser hallar gracia delante de los hombres o vivir una vida de apariencia. Qué bueno cuando nos acostumbramos a ser personas transparentes. Qué importante cuando aprendemos a ser limpios de dentro hacia afuera. Y sabe que hay circunstancias que quizás se salen del control del ser humano y usted pudiera decir, bueno, Naamán tenía todo, pero fue una circunstancia que se salió de sus manos. Porque hay lepras en la vida del ser humano que solamente el poder de Dios puede cambiar. Solamente el poder de Dios puede, ¿verdad?, liberar, puede restaurar y puede traer transformación. Pero también es cierto que así como tenemos un Dios que nos limpia, nos sana del pecado, nos sana de la maldad, nos sana de cualquiera sea la lepra, porque hoy en día no solamente es una lepra, ¿verdad?, física, y hemos escuchado hablar muchas veces de esa lepra, que es una enfermedad que afecta no solamente la piel, sino la carne, el cuerpo. Y es una enfermedad que va destruyendo poco a poco la vida del ser humano. Es una enfermedad que empieza con algo pequeño, pero con el tiempo se va haciendo
algo más grande. Y lo podemos comparar con la vida hoy del ser humano, que muchas veces empieza como que con algo insignificante, a lo cual no le presta atención, empieza a practicar un pecado, empieza a hacer algo que a Dios le desagrada, y quizás empieza por una pequeña mentira, quizás empieza por algo muy insignificante, pero cuando viene a ver ese pecado, esa maldad, eso que está practicando, se hace algo más grande, porque el pecado destruye al ser humano. Amén. Y aquella enfermedad poco a poco iría afectando no solamente su piel, sino los diferentes órganos de su cuerpo, tanto los interiores como los exteriores, ¿verdad? Iría afectando su apariencia física, pero su apariencia externa, pero también su apariencia interior. Y lo que hoy nosotros podemos vivir en nuestra vida, la manera en la cual nosotros actuamos, se va a ver reflejado también en nuestro rostro, en nuestras actitudes, en cómo hablamos, en cómo nos expresamos y en cómo nosotros vivimos. Amén. Entonces, una enfermedad que hacía que parte del cuerpo se cayeran, los dedos, la nariz, las orejas. Imagínese usted este proceso tan difícil. Y Naamán, que estaba acostumbrado a viajar por diferentes lugares, conquistando reinos, ¿usted cree que Naamán no conocía a los leprosos? Y no solamente un leproso, Naamán quizás tuvo la oportunidad de conocer leprosos en diferentes etapas de esa enfermedad. Quizás él pudo conocer a aquellos leprosos cuando le estaba iniciando la enfermedad, pero también aquellos cuando ya su cuerpo había sido desfigurado. Amén. Es así como la lepra destruye al ser humano. Es así como el pecado también trae destrucción al ser humano. Y muchas veces vemos personas que les iba muy bien, personas que aparentemente lo tenían todo, pero que de la noche a la mañana empezó como a decaer, empezó a empeorar, empezó a destruirse, y podemos ver físicamente personas que por una adicción han sido destruidas físicamente, pero también podemos ver cómo Dios, habían instrumentos útiles en las manos de Dios, personas a las cuales Dios usaba de una manera grande, que se guardaban para Dios, vivían para Dios, pero que de la noche a la mañana se empezó a ver reflejado en ellos como que algo iba cambiando, y poco a poco se empezó a evidenciar lo que había en la vida de aquella persona, cómo el pecado empezó a dañarle. Y Naamán se levanta con esta circunstancia en su vida, y Naamán era aquel hombre valeroso, ¿verdad?, en el cual también en medio de una de sus conquistas, él pudo traer a una joven cautiva de la tierra de Israel, la cual servía a la esposa de Naamán. Lo que Naamán quizás nunca pensó es que aquella joven que él había tomado como esclava sería el medio a través del cual Dios traería un milagro a su vida. Sabe que Dios ha colocado personas a nuestro alrededor, o que Dios va a utilizar instrumentos que quizás usted y yo no pensábamos, para hacer de nosotros algo grande y algo extraordinario, para traer bendición, para traer salvación a nuestra vida. Y aquella joven que le tocó vivir la guerra, que le tocó ver perder familiares, amigos en su vida, fue una joven que tuvo que vivir como esclava en una tierra extranjera, pero que las circunstancias que ella tuvo que vivir, que la esclavitud, el hecho de perder a su familia, el hecho de vivir en otra tierra que no era la de ella, no cambió su corazón. Y hay circunstancias, hay pruebas, hay luchas que cambian el corazón al ser humano para mal, y lo vuelven una persona egoísta, arrogante, triste, enojada, amargada, rencorosa. Pero ciertamente que hay otro grupo de personas, los cuales creo que son usted y yo, a los cuales
a pesar de las pruebas, las luchas, las dificultades, no nos hacen dañar nuestro corazón, sino que nos fortalecen. Amén. Y era una joven que tomó las circunstancias y las luchas de su vida para que su corazón fuera fortalecido, para que su fe aún creciera en medio de la circunstancia difícil. Por eso no podemos decir, es que mi vida ha sido muy dura, por eso yo soy de esta manera. Cuan más dura sea la vida para nosotros, nos debe llevar a confiar aún más en el Dios grande y todopoderoso que tenemos, porque ¿sabe qué? Sabemos la palabra que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y era lo que quizás aquella joven sabía, que no importara el lugar donde ella estuviera, ella sabía que Dios tenía un propósito para su vida. Y Dios tenía un propósito para aquella joven, así como lo tiene con usted. Y era que el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso, fuera conocido por la familia de Naamán. Pero sabe, se necesita de un corazón dispuesto, un corazón que sepa perdonar, un corazón que sepa aún seguir sirviendo a Dios en medio de las pruebas. Aquella joven estaba en el lugar correcto, donde Dios quería que estuviera. Y hoy usted y yo nos encontramos en el lugar donde Dios quiere que estemos. Por eso no podemos pensar, ay Señor, yo estoy en el lugar donde no quiero, Señor, donde no debo estar. No, usted está en el lugar que Dios ha determinado que usted esté. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito y allí donde Dios nos ha colocado, Dios nos va a usar como instrumentos para bendecir a otros, para que familias sean restauradas, para que familias conozcan a Dios, para que familias sean sanadas. Aquella mujer, aquella joven servía a Naamán, porque mire que no era una adulta, era una joven. Y esto es una palabra también para aquel joven que puede escuchar, para aquel adolescente que quizás ha dicho, no he vivido los mejores años de mi vida. Yo creo que usted no ha tenido que pasar por lo que esta joven pasó. Usted no ha sido arrancado quizás de su familia, de su tierra y llevado cautivo a otra nación. Pero ¿sabe qué? Quizás ha pasado circunstancias donde Dios quiere que entienda de que tiene un propósito con usted. Amén. Entonces aquella joven estaba en aquel lugar y ella pudo entender la situación que vivía su señora y que vivía aquel general del ejército. Y ella, más allá de traer tristeza o de agrandar el problema, porque hay personas que cuando escuchan a otros que están enfermas, lo que le hacen es perder aún más la esperanza y le dicen, verdad es, esa enfermedad es incurable. Ella le pudo haber dicho, en mi tierra hay muchos leprosos y esa es una enfermedad que no tiene cura. Muchos se han muerto de esa enfermedad. Y yo digo, quizás aquella joven había visto otros milagros, no sé si quizás otro leproso había sido sanado, pero sabe ella que les está diciendo en el momento de dolor, de sufrimiento de aquella familia, así y así. Le está diciendo, si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, Él lo sanaría de su lepra. Y Dios nos ha enviado a nosotros a llevar palabra de esperanza, palabra de vida, palabra que cambie, palabra que transforme y sane al ser humano. Ella pudo haber dicho, verdad, es una enfermedad sin cura. Una enfermedad que de allí ya no hay más solución, pero ella marcó la diferencia y Dios espera que nosotros marquemos la diferencia, que en el lugar donde nos encontremos podamos mostrar el Dios grande, poderoso que nosotros tenemos y en el cual hemos creído. Nuestro vocabulario, nuestro consejo, nuestro hablar no debe ser igual a aquel inconverso que no tiene a Dios. Nuestro vocabulario, lenguaje y nuestro consejo debe ser un consejo, una palabra a tiempo, que dé vida, que restaure, que sane y que glorifique al Dios Todopoderoso. Era una nación pagana que tenía muchos dioses, ¿verdad?
Pero aquella mujer, aquella joven no le dio vergüenza testificar del Dios que tenía. Y cuando usted y yo aprendemos a conocer a nuestro Dios, quién creemos y a quién servimos, sabe, no nos vamos a avergonzar, sino que vamos a testificar y vamos a decir, yo conozco de un Dios que sana al ser humano, que lo cambia, que lo transforma y que puede traer un milagro a tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer. Ella no señaló o no miró a los dioses que tenían. Ella le mostró a su Dios. Y hoy Dios quiere que nosotros podamos mostrarle a la humanidad el Dios en el cual hemos creído. Si los otros deciden creer o no, ya eso es responsabilidad de ellos, amén. Así que aquella mujer toma la palabra que le da esta joven y se la dice a su esposo, y aquel hombre quizás había buscado muchas alternativas, médicos, maneras en la cual solucionar la situación que vivía, y va donde el rey y le comenta, y el rey apoya la decisión que aquel hombre decide o la intención que hay en su corazón de ir a visitar a aquel profeta, y le envía esas cartas, ¿verdad? Y cuando el rey de Israel leyó aquellas cartas de recomendaciones, él pudo rasgar sus vestidos porque él sabía que él no podía hacer nada. Pero sabe que aunque muchas veces tenemos personas de influencia a nuestro alrededor, hay cosas que solamente Dios puede hacer. Y esas cosas que hoy se han salido de control, que hoy se han salido de nuestras manos, que decimos ya no hay esperanza, Dios allí quiere obrar, Dios allí se quiere mover y Dios allí se quiere manifestar. Y cuando el rey de Israel pensó y dijo, esto es una ocasión para traer guerra contra mí, se pudo levantar y decir Eliseo, cuando escuchó lo que estaba ocurriendo, que el rey había rasgado sus vestidos, les dice, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Lo que es saber el Dios que tenemos. Sabe que el rey de Israel, aunque vivía allí, quizás él pudo decir, ves enseguida donde el profeta Eliseo, pero él se desesperó. Cuando una noticia viene a nuestra vida que decimos imposible que ocurra, nosotros humanamente no podemos hacer nada, pero si oramos, si clamamos, si intercedemos y pedimos la ayuda de Dios, yo sé que algo puede ocurrir. Yo sé que Dios puede hacer un milagro. Amén, porque no es nuestras capacidades. Lo que nosotros podemos hacer es lo que Dios puede hacer. Y tenemos un Dios que es poderoso, que nada le queda grande, que nada es imposible para Él, pero que para el que cree todo le es posible. Amén. Así que en Naamán vemos a aquel hombre valeroso que halló gracia delante de su Señor, como va con todo aquellos regalos presentes en su caballo, muy imponente, ¿verdad? Y cuando dice la palabra que vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, entonces Eliseo, que le dijo, él no salió, sino que le envió un mensajero. Aquí la escritura no dice que vino Naamán con su humildad, ¿verdad? Con su fe. No, aquí dice que Naamán vino con sus caballos, con su carro, y muchas veces queremos impresionar al ser humano con lo que tenemos. Muchas veces queremos impresionar a Dios con lo que he alcanzado, con lo que tengo. Pero sabe, Dios no se impresiona por lo que hoy hemos alcanzado. Dios se impresiona y le llama la atención un corazón que es humilde, un corazón que se humilla delante de su presencia, un corazón que es sencillo delante de Él. Entonces Eliseo le envía aquel mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Mire que con Dios las cosas no son como que complicadas. Dios nos manda a que nosotros le obedezcamos, a que nosotros obedezcamos a su voz, a su palabra, a que hagamos conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero muchas veces eso nos parece complicado.
nos parece difícil, cuando Dios nos dice tienes que hacer esto o aquello, tienes que dejar esto o aquello. Muchas veces sabe qué pasa con el ser humano y por qué se aleja de Dios o nunca más vuelve a la iglesia. Porque se enoja, porque no quiere cambiar, porque no quiere dejar cosas en su vida. Pero yo creo que hay una iglesia, que hay unos hijos, ¿verdad? En esta hora que le decimos a Dios, Señor, aunque había estado pasado esta circunstancia, aunque había estado con esta lepra en mi vida, Dios mío, aunque no había sido fácil, hoy decido, Señor, hacer lo que tú me mandas a hacer. Hoy decido vivir en obediencia, hoy decido caminar como tú quieres que yo camine. ¿Era algo difícil lo que se le estaba pidiendo a Naamán? No era difícil, y menos cuando la escritura nos dice que era un hombre valeroso, ¿verdad? Que era un hombre que no le tenía miedo a nada. Así que él quizás esperaba que le pusieran algún gran reto o que el profeta saliera a recibirlo, porque muchas veces queremos que Dios obre como nosotros queremos. Muchas veces queremos que Dios actúe a nuestra manera. Muchas veces somos nosotros los que le queremos colocar a Dios las condiciones. Muchas veces somos nosotros los que le queremos decir a Dios, yo quiero hacer de esta manera, pero sabe que Dios no va a hacer como queremos nosotros, sino como Él quiere, porque Él sabe qué es lo que nos conviene, qué es lo que nosotros necesitamos hacer, qué es lo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, cuando le dice que fuese y se lavase en el río Jordán, Naamán, dice la escritura, que se fue enojado. Y es una palabra que nos habla acerca de la necesidad de ir y de lavarnos. Hay cosas en nuestra vida que Dios quiere limpiar. Cuando una persona se lava es porque está como sucia, ¿verdad? Y hay cosas sucias en nuestra vida que Dios quiere limpiar, que Dios quiere quitar. ¿Y sabe dónde debemos ir nosotros? A la presencia de Dios. Allí nosotros vamos a ser limpios. La sangre de Jesús nos limpia, nos lava. Amén. Y es necesario ir a Dios para nosotros ser limpios. Entonces está diciendo, ve, lávate, ¿cuántas veces? 7 veces en el Jordán, ¿verdad? Y ese en la Biblia es el número de Dios, el número perfecto. Pero yo no sé usted y yo cuántas veces ya nos hemos sumergido en la presencia de Dios. No sé si es la primera, la segunda, la tercera vez en que estamos en ese proceso de sumergirnos, o quizás estamos como Naamán que le decimos, no, yo no voy a hacer eso. Aún estamos allí sin querer aceptar lo que Dios está diciendo a nuestra vida, pero le está diciendo, ve, lávate. Y cuando tú te laves, ¿sabes qué va a pasar? Tu carne se te restaurará. Y eso es lo que Dios quiere traer hoy a las familias y a la vida del ser humano, que seamos limpios y vamos a ver cómo habrá restauración en nuestra vida. Muchas veces estamos orando por restauración, pero aún no hemos sido limpiados, aún no nos hemos lavado. Y la palabra de Dios le está diciendo a Naamán, lávate 7 veces. Cuando te laves esas 7 veces en el Jordán, tu carne se te restaurará. Cuando usted y yo hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer, vamos a ver el cambio, la restauración que habíamos estado esperando en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, porque sabe que Naamán, cuando fuese sanado, no solamente su vida iba a cambiar, sino la vida de su familia, porque había una familia que estaba sufriendo por lo que Naamán estaba pasando. Y sabe que cuando hay una persona en el hogar que está como Naamán con esa lepra, que no la quiere dejar, que no la quiere dejar ir, ¿sabe qué pasa? Que eso trae tristeza a la familia, al hogar, a ver a aquella persona cómo está en aquella condición. Por eso el hecho de lavarse, de ser limpio, es una decisión que usted y yo tomamos. Dios nos da la palabra, Dios nos da las indicaciones, Dios nos dice cómo hacer, pero depende de usted y de mí si decidimos cambiar, si queremos ser limpios, si queremos ser restaurados. Y la pregunta en esta hora es, ¿quiero lavarme?
quiero ser limpio, quiero ser restaurado, quiero ver el milagro en mi vida. Hagamos lo que Dios nos está diciendo a través de la Escritura que nosotros hagamos. Seamos obedientes a la palabra, a lo que Dios nos está diciendo. Y dice la palabra de Dios que Naamán se enojó, y hay personas que se enojan cuando se les comparte una palabra, cuando Dios les habla o cuando Dios les da un consejo, se van enojados. Pero no importa si se van enojados. ¿Sabe qué importante? Que después de ese enojo usted pueda reconocer, que podamos reconocer, Señor, en el momento no quería abandonar o dejar aquello, pero en el momento aunque me enojé, hoy reconozco. Hay personas que quizás habían estado enojadas con Dios por lo que Dios les había dicho, que habían estado alejadas de Dios, pero es día en el cual Dios quiere que volvamos a Él para Él sanarnos, para Él limpiarnos y para Él restaurarnos. Porque saben, dice la palabra que Naamán se fue enojado. Él se fue. Él no recibió enseguida y dijo, lo voy a hacer. Él se fue. No sé por cuánto tiempo. Quizás usted se ha ido de la presencia de Dios. No sé por cuánto tiempo ha estado enojado con Dios y no ha querido aceptar su palabra. Pero después dice la palabra de Dios que está diciendo Naamán, bueno, pero si en mi tierra, ¿verdad? Yo tengo unos mejores ríos, yo tengo unos mejores lugares. Si yo me meto en aquel lugar, no seré sano, no sería sano, porque no es como Naamán quería, sino donde Dios dijera. Y cuando usted y yo obedecemos al pie de la letra, ¿verdad? La palabra que Dios nos ha dado, seremos personas exitosas. Amén. Eso quiere Dios, personas que podamos ver el milagro de Dios en nuestra vida. Pero Naamán, así como estaba enojado, dice la palabra de Dios que sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías, cuanto más diciendo, lávate y serás limpio. La importancia de usted y yo rodearnos de personas que nos den buenos consejos, que nos edifiquen y que nos ayuden y nos impulsen a acercarnos más a Dios. Yo no sé de qué personas hoy estamos rodeados, pero Dios traerá a nuestra vida personas que nos edifiquen, que nos den buen consejo, que nos ayuden y que nos lleven a acercarnos más a Dios. Aquella persona que le da un mal consejo, que lo aleja de Dios, del propósito de Dios, no es un buen amigo. No es un buen consejero, no es una persona que quiere lo mejor para usted, porque sabe que si aquellos amigos, aquellos consejeros le hubiesen dicho a Naamán, verdad es, tú eres tan poderoso, ve y lávate allá en los ríos de allá de nuestro país, sabe que le hubiese pasado a Naamán, se hubiese muerto leproso y no hubiese visto un milagro en su vida. Aquel que recibe el consejo erróneo, aquel consejo que lo aleja de Dios, seguirá viviendo en la misma enfermedad, en la misma lepra, la cual lo llevará a la destrucción. Pero aquel que acepta el consejo de Dios, la guía de Dios, las enseñanzas de Dios, sabe que será una persona exitosa, que verá el propósito de Dios cumplirse en su vida, que verá el milagro de Dios realizarse en su vida. Rodearnos de personas que edifiquen y que aporten valor a mi vida. Y aquel hombre, dice la palabra, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Él tuvo que descender, ¿verdad? Yo no sé de dónde estamos hoy muy alto. Nos hemos elevado tanto en el orgullo, en nuestra arrogancia, prepotencia, en lo que yo he alcanzado. Pero es necesario bajarnos, es necesario humillarnos, es necesario zambullirnos, es necesario humillarnos delante de Dios, delante de su presencia, delante del río de la presencia de Dios, porque sabe, a la primera Naamán no vio nada, la segunda quizás lo mismo, la tercera, la cuarta, la quinta quizás dijo, ¿y yo qué hago aquí en este lugar? La verdad que no encuentro propósito. Quizás usted ha sido una persona que ha estado buscando
buscando constantemente la presencia de Dios y le dice, aún no veo nada, aún no veo un cambio, aún me veo que soy la misma persona. ¿Sabe? Usted no es la misma persona cuando empieza a obedecer a Dios, cuando empieza a caminar con Dios. Aunque sus ojos físicos no vean nada, Dios lo está llevando a que su milagro ocurra, a que el propósito y el plan de Dios sea una realidad en nuestra vida. Así que si va por esas 5 veces donde dice, le estoy buscando a Dios, estoy orando, estoy ayunando, estoy vigilando, estoy comprometido, le estoy sirviendo, pero como que soy la misma persona, como que nada cambia, como que todo sigue igual, ya es 1 año, 2 años, 3 años, Señor, pero mira esto, Padre, sabe, quizás usted va por el 6º lugar, donde usted lo que necesita es zambullirse un poco más y verá lo que usted quiere ver en su vida. Lo importante aquí es que nosotros podamos perseverar. Y Naamán perseveró. Y Naamán cumplió y obedeció la palabra tal cual el profeta se la hubiese dicho, se la había dicho. Porque si hubiese salido a las 6, nada hubiese pasado en su vida, pero por cuanto obedeció. Y cuando usted y yo obedecemos atentamente la voz de Dios y hacemos conforme a lo que está escrito en la palabra, es allí donde vamos a ver la bendición y el milagro de Dios en nuestra vida. Y mire lo que pasa aquí en la palabra, que cuando él descendió se zambulló 7 veces. ¿En dónde? En el Jordán. No es donde nosotros queremos ir, no es donde nosotros nos parece bien estar, es donde Dios nos ha colocado, es donde Dios nos ha mandado. A veces quisiéramos quizás estar en otro lugar, tener quizás otro lugar, ¿verdad? Otro empleo, qué sé yo, otro barrio, no, pero no es el otro lugar, es donde Dios nos ha colocado, donde Dios nos ha colocado. Allí veremos el milagro, allí veremos la respuesta, allí veremos la bendición. Pero hay personas que se dejan impresionar por un lindo lugar, por la apariencia. Si él se hubiese ido a zambullir 7 veces en aquellos ríos, que sus aguas eran más cristalinas, más transparentes, que hubiese pasado que por muy bonito, por muy transparente, por muy cristalinas que fueran aquellas aguas, no tenía el poder que había en aquel lugar donde Dios lo ha mandado. Allí donde Dios lo ha mandado es donde nosotros veremos la bendición, el milagro, la restauración y lo que Dios nos ha dado. Así que no tengamos en poco el lugar donde nos encontramos, donde Dios nos ha colocado o donde Dios nos ha enviado. Y dice la palabra que hizo conforme a ¿qué? A la palabra del varón de Dios. Y allí está el éxito y la bendición para nuestra vida. Cuando hacemos conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. Y dice la palabra, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Aquí no dice que la piel, ¿verdad? La piel, no, aquí dice que fue su carne. ¿Sabe por qué? Porque es una enfermedad que trascendía la piel y llegaba a algo más profundo. Es decir, que tocaba toda su carne, sus tejidos. Y hay algo en nuestra vida, y es que la lepra muchas veces toca fibras en nuestra vida, toca cosas en nuestra vida que nos daña, pero no importa qué tan grave, qué tan profundo sea la lepra, qué tan avanzada esté, qué tanto daño le haya hecho. ¿Sabe qué es lo más importante? Que tenemos un Dios que puede restaurar, que Dios quiere hacer de nosotros algo limpio, algo nuevo, y dice que le fue restaurada su carne. Y es día de restauración. Es hora donde Dios restaura la vida de las familias. Dios quiere restaurar en esta hora la vida del ser humano. Así que yo le quiero invitar que usted pueda disponer su corazón y le pueda decir, yo anhelo ser restaurado. Yo no sé cuántos anhelan ser restaurados, pero hay una palabra en esta hora de restauración. Hay una palabra de milagro que si usted prepara, dispone su corazón, Dios le va a limpiar.
cambiar, Dios le va a cambiar, Dios le va a sanar y Dios le va a dar una nueva vida, una nueva oportunidad. Y fue lo que Naamán tuvo, una nueva vida, una nueva oportunidad para glorificar al Dios de los cielos. Y dice la palabra, y quedó limpio. Es día en el cual Dios quiere que quedemos limpios, porque sabe que dice la palabra que los limpios de corazón verán a Dios. ¿Y cuántos queremos ver a Dios? Podemos ver a Dios aquí en la tierra. Dios quiere mostrarse en nuestra vida, en las diferentes áreas de nuestra vida. Pero ¿sabe muchas veces por qué no lo vemos? Porque no somos limpios. Y Dios quiere una iglesia, unos hijos limpios, unos hijos que le adoren en espíritu, en verdad. Usted sabe cuál es aquel pero en su vida. Usted y yo sabemos cuál es esa lepra que necesitamos dejar, que necesitamos desechar. Aquel hombre, Naamán, él buscó la manera de ser limpio. Y usted y yo debemos buscar la manera de ser limpio. Él no se quedó en su país esperando allá, no. Él se levantó, él se dispuso y aún sobrepasó su orgullo, su enojo, su rabia. ¿Para qué? Para él ser limpio. Y usted y yo necesitamos disponer nuestro corazón, disponer nuestra vida para que Dios obre un milagro. Así que en esta hora vamos a estar orando, vamos a decirle, Padre, hoy dispongo mi corazón, hoy quiero dejar esa lepra que me había estado atormentando por días, por años, por meses, pero hoy decido desecharla, porque sabe, la lepra, Dios no quiere que la lepra sea aquello que se interpone para que su propósito sea cumplido. Aquel hombre, cuando fue limpio, ¿sabe qué hizo? Y sabe qué cambio hubo en su vida, y es que él dijo que seguiría adorando al Dios de Israel. Y yo creo que a partir de hoy Dios va a quitar una lepra que nos permitirá adorar a Dios con libertad. Dios en esta hora, ¿verdad?, va a limpiar la vida de aquel que se disponga, de aquel que quiera sumergirse en su presencia, porque Él quiere que empecemos una nueva vida, que podamos ver su gloria, su manifestación en cada uno de nosotros. Así que usted que está allí conectado, vamos a orar. Yo le invito a que le pueda decir, Padre, en esta hora he escuchado tu palabra. Dios mío, hoy dispongo mi corazón para ti. Gracias por tu palabra que hoy nos enseña, que nos da una nueva oportunidad de cambiar, de ser restaurados, de ser renovados por ti. Hoy, Jesús, te pedimos que nos limpies, que quites toda lepra de pecado, de maldad de nuestra vida. Hoy sánanos, hoy límpianos, hoy renuévanos, restáuranos, hoy cambia nuestra vida. Señor, mira aquel Padre que no había podido salir adelante, que decía es muy difícil para mí. Hoy dale nuevas fuerzas, hoy limpia, Señor, hoy restaura, hoy sana al que está quebrantado de salud, aquel Señor que había estado alejado de ti. Hoy trae sanidad y milagros. Te pedimos, Dios, que les bendigas de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.